Diariamente, casi el 20% del petróleo mundial cruza una estrecha franja de mar entre Irán y Omán. Este lugar se llama el Estrecho de Hormuz. A primera vista parece solo una ruta sencilla en el mapa. En realidad es una de las vías más importantes para la economía global. En su parte más angosta, el ancho del mar es de solo 21 millas. Pero lo más sorprendente es que el paso real de los barcos es aún más pequeño. Solo hay 2 carriles de navegación, cada uno de 2 millas de ancho, uno para cada dirección. Por lo angosto, parece una autopista de 2 carriles. Por aquí cruzan millones de barriles de petróleo diarios, por eso queda algo muy claro. Si ocurre algún problema en el Estrecho de Hormuz, no es solo un asunto local. Se siente de inmediato en todo el mundo. Incluso una pequeña interrupción, incidente o error puede provocar una reacción en cadena que afecte a los mercados globales. En los últimos años se ha demostrado repetidamente lo sensible que es esta zona. Hay buques de guerra vigilando alrededor. Subió el seguro de los petroleros y las navieras discretamente preparan planes de respaldo. Esto no es menor. Por eso también han ocurrido incidentes como la incautación de petroleros, barcos dañados e incluso enfrentamientos militares directos. Este es uno de los pocos lugares en el mundo donde un solo movimiento en falso puede desencadenar un problema mucho mayor. Por ahora, el Estrecho de Hormuz sigue abierto. Aún pasan barcos, pero solo la posibilidad de un bloqueo momentáneo ya causa pánico en el mercado energético global. Ese pánico no solo afecta a la bolsa de valores, también, al impactar el flujo de petróleo, aumenta el precio del combustible. Cuando sube el combustible, sube el costo del transporte. Y cuando sube el costo del transporte, también suben los precios de los productos. Su impacto se notará no solo en Medio Oriente, sino también de Nueva York a Tokio. Los expertos llevan tiempo preguntándose, ¿qué ocurriría si los barcos ya no tuvieran que pasar por el Estrecho de Hormuz? Por décadas, una idea ha surgido repetidamente. Un gran canal atravesaría la montaña de la península de Musandam en Omán. Si esto se logra, los barcos podrían pasar directo sin cruzar este punto de estrangulamiento. En teoría parece la solución perfecta, pero como suele suceder, las ideas simples se complican al enfrentarse a la realidad. Para entender la idea de este canal, primero tenemos que ver la geografía del lugar. El Golfo Pérsico es hogar de algunos de los mayores productores de petróleo del mundo. Esto incluye a Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Casi todos los petroleros que salen de estos países. Solo hay una salida, el Estrecho de Hormuz. Cada día aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo pasan por aquí. Eso significa que casi una quinta parte del consumo total de petróleo en todo el mundo depende de un solo paso estrecho. Pocos lugares en el mundo impactan tanto la economía global. El problema es que casi no hay alternativa. Algunos países ya intentaron reducir su dependencia de este lugar. Por ejemplo, Arabia Saudita construyó oleoductos que llevan el petróleo hasta el Mar Rojo para no tener que pasar por el Estrecho de Hormuz. Emiratos Árabes Unidos también construyó un oleoducto que conecta directamente al puerto de Fujairah, ubicado fuera del estrecho. Pero aunque se sumen estos oleoductos, su capacidad sigue siendo pequeña comparada con la cantidad de petróleo que transportan los barcos todos los días. En pocas palabras, los oleoductos todavía no pueden reemplazar el papel de los petroleros, y por eso el mundo entero sigue dependiendo de un solo y estrecho paso. Para ingenieros y estrategas, esta configuración es peligrosa, porque cuando todo el riesgo se concentra en un solo lugar, hay una mayor posibilidad de un gran problema. Y de todos los puntos críticos del mundo, este es uno de los más sensibles. Ahora, veamos de nuevo el mapa. Este es el canal de Musandam. Este es el plan de desvío. En el extremo norte de Omán hay un lugar llamado Península de Musandam. Es una parte empinada y rocosa de tierra que sobresale hacia el Estrecho de Hormuz. Es como una fortaleza natural hecha de montañas. Pero hay un detalle interesante. En algunas partes de esta península, sorprendentemente, no hay mucha distancia entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. De hecho, solo unas docenas de millas de tierra separan los dos mares. Y aquí surge una pregunta simple. ¿Y si solo excavamos y hacemos un canal en medio? Si eso sucede, los barcos del Golfo Pérsico ya no tendrían que pasar por el Estrecho de Hormuz.
saldrían directamente al océano abierto. Sobre el papel, parece la solución perfecta. Sin puntos críticos ni riesgos, el camino es directo. Pero en la realidad no es tan simple. Estos son los desafíos de ingeniería o el verdadero problema. La península de Musandam no es un desierto plano. Forma parte de las montañas Hagar, uno de los terrenos más accidentados de Medio Oriente. Las montañas de piedra caliza se alzan abruptamente desde la costa. Algunas de ellas Umaabot ng higit sa 2,000 meters ang taas. Yan ay higit sa 6,500 feet. Ibig sabihin kung gagawa ka ng kanal dito, hindi ka lang maghuhukay ng buhangin. Pwede kang literal na magtatabas ng buong bundok at hindi maliit na kailangan. Ang mga modern oil tanker, lalo na ang tinatawag na VLCC o Very Large Crude Carrier, ay kabilang sa pinakamalalaking barko na ginawa ng tao para makadaan ng ganitong kalalaking barko. El canal debe ser muy profundo, ancho y estable. Estos barcos miden cientos de metros de largo. Eso significa que la construcción necesaria aquí es enorme. Habrá que volar, cortar y mover millones de toneladas de roca. Hay montañas que necesitan ser modificadas en su forma o incluso eliminadas por completo. Y no solo eso, el impacto ambiental de esto seguramente será enorme. El paisaje cambiará, la vida silvestre se verá afectada y es posible que el ecosistema natural del lugar se dañe. En costos podría alcanzar cientos de miles de millones de dólares. Para que te des una idea, la expansión del Canal de Panamá costó cerca de 5,000 millones de dólares. El canal de Musandam quizá cueste mucho más y recuerda que esto no termina aquí. Lo más importante es que la ingeniería es solo la mitad del verdadero desafío. Este es el mayor problema, no solo es ingeniería. Aunque digamos que podemos resolver todos los desafíos técnicos, hay otro obstáculo aún más difícil, la política. La península de Musandam pertenece a Omán, y hasta ahora el país realmente no tiene ningún plan oficial para construir un canal en ese lugar. En cambio, el enfoque de Omán está en el turismo y en la expansión de sus puertos, y en otras infraestructuras, no en cortar montañas para una gran ruta marítima. Y si lo piensas, no solo Omán tendría que estar de acuerdo con esto. Para un proyecto así de grande se necesita intensa cooperación entre varios países y apoyo de los gobiernos de la región. Se necesitan inversionistas que aporten una cantidad enorme de fondos. Y sobre todo se necesita seguridad a largo plazo para asegurar que esto no se convierta en un foco de conflicto. Porque hay otra verdad de la que no es cómodo hablar. Aunque se construya un canal, eso no eliminará el riesgo. Solo trasladará el problema a otro lugar. En lugar de depender directamente de Hormuz, la nueva dependencia del mundo será un canal artificial. Y como cualquier canal, todavía puede ser bloqueado, ya sea por un buque tanque encallado, un ataque o incluso un desastre natural. Cualquiera de estas cosas podría cerrar toda la ruta en solo un día. Eso significa que solo estaría reemplazando un cuello de botella por otro cuello de botella. Entonces, ¿cuál es el futuro del comercio global y qué nos muestra esto? Si el canal de Musandam es tan difícil y riesgoso, ¿por qué seguimos hablando de esto? Esto revela algo más profundo sobre nuestro mundo. El comercio global depende de la geografía. Un canal en Egipto, un estrecho entre países rivales, algunas rutas marítimas seleccionadas que silenciosamente pero de manera constante mantienen en funcionamiento toda la economía mundial. Durante siglos, estos cuellos de botella han dictado el flujo de energía, comercio y poder. Y el canal de Musandam, como un sueño, una idea que podría cambiar el propio mapa del mundo, eliminando uno de los cuellos de botella más peligrosos. Pero la realidad, dura e inmóvil como una montaña, es aún más difícil de cambiar con la política. Por ahora, el estrecho de Hormuz sigue siendo una de las rutas de energía más importantes y peligrosas del mundo. Y mientras la economía global dependa de esto, la idea del canal de Musandam seguirá viva, porque tras esta pregunta hay una comprensión más profunda. ¿Qué tan frágil es realmente el sistema que hace funcionar al mundo entero? Entonces, está bien, pasemos a otro tema y volvamos a reproducir este video titulado así. El destino de Irán ya estaba escrito en la Biblia desde hace mucho tiempo. Vamos, veámoslo juntos. ¿De verdad está el destino de Irán en la Biblia? Sí, escuchaste bien, ya está decidido lo que le sucederá a Irán. En resumen, cuando se cumplen las profecías de la Biblia, aún sucederán cosas aterradoras en los próximos días.
y debemos esperarlas porque están escritas en el libro sagrado. Hay cosas escritas en la Biblia sobre Irán y eso es lo que vamos a explorar. Pero antes de eso me gustaría pedirte un like y que te suscribas al canal. Eso ya es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Gracias. Ahora volvamos al video. Con tantas noticias que salen sobre Irán, conflictos, amenazas, alianzas secretas y temas nucleares, muchos no saben que la historia de Irán ya fue escrita hace mucho tiempo en la misma Biblia. Desde el Génesis hasta las profecías sobre el fin del mundo, Irán aparece bajo su antiguo nombre, Persia. Lo repito, el Irán de hoy es la antigua Persia. No solo se menciona, sino que también ya está determinado el destino de Persia en los últimos días. El Apocalipsis menciona la batalla de Gog y Magog, alianza que se alzará contra Israel antes del fin del mundo. Pero antes de que se convirtiera en un enemigo en la profecía, Dios usó primero a Persia para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir las visiones de Daniel. Así que quédate hasta el final del video porque hoy vamos a descubrir el papel secreto de Irán en el plan de Dios desde el principio hasta el fin. Origen de Persia y mapa de países del Génesis. Comencemos con la primera parte de la Biblia. En el Génesis, después del gran diluvio, la humanidad recibió un nuevo comienzo a través de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De estos hijos nacieron las naciones del mundo. En Génesis 10 se muestra el primer mapa de naciones y registro de razas y comunidades. Aquí encontramos 2 nombres importantes que son el origen de Persia, Madai y Elam. Madai es hijo de Jafet. De él surgieron los medos, una raza fuerte que habitó en las altas montañas del norte de Irán. Debido al clima extremo del lugar, sus tribus se volvieron fuertes y organizadas. Mientras tanto, Elam era hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, vivieron en el suroeste de Irán, cerca del Golfo Pérsico, una tierra rica que permitió el desarrollo de su civilización. En Génesis capítulo 14 se relata la primera gran guerra entre muchas naciones. 4 reyes orientales liderados por Chedorlaomer de Elam atacaron Canaán, arrasaron las ciudades, se llevaron prisioneros y entre ellos estaba el sobrino de Abraham, Lot. Pero Abraham no se dejó intimidar. Con 318 siervos entrenados para la batalla, atacó a los enemigos en medio de la noche y los derrotó. Rescató a Lot y a los prisioneros, avergonzando a los reyes del este. Esta victoria fue un mensaje claro. Ninguna nación, por más poderosa que sea, prevalecerá contra el pueblo favorecido por Dios. Después de muchas generaciones, las descendencias de Elam y Madai no desaparecieron. Mientras imperios caían y surgían, estas 2 razas crecían en poder. En el norte los medos se fortalecían, expertos en guerra y con tribus fuertes y líderes hábiles. En el sur, los elamitas prosperaban con tierras fértiles, cultura y armas, hasta que llegó el momento en que unieron sus fuerzas para fundar un poderoso imperio, Persia. Aunque no adoraban al Dios de Israel, no estaban fuera de su plan. Según los profetas como Isaías y Jeremías, Dios los usó como instrumento para castigar a Babilonia. Era la venganza de Dios. Babilonia caerá en manos de Persia. Babilonia, que destruyó Jerusalén y quemó el templo de Dios, no escapará al juicio. Dios había decidido hace tiempo quién destruiría este imperio: el pueblo unido de Irán, los persas. La segunda profecía es aún más sorprendente. Dios usará a Persia no solo como vara contra los malvados, sino también como libertador. El profeta Isaías declaró que habría un rey de Persia, un líder pagano que aún no había nacido, a quien Dios usaría para liberar a los israelitas de la cautividad y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Incluso fue llamado por su nombre, Ciro, una profecía escrita más de 150 años antes de que él naciera. Y estas 2 profecías se cumplieron exactamente en el tiempo señalado, con el surgimiento de Persia, desde una tribu hasta convertirse en un imperio. En el siglo VIII antes del nacimiento de Cristo, un líder llamado Deoses unificó a las tribus de los medos y elamitas. Él fue quien estableció la primera capital imperial de Persia, Ecbatana. Su nieto, Ciaxares, fortaleció el ejército, lo convirtió en una máquina de guerra y destruyó la temida ciudad de Nínive,
el centro del imperio asirio y uno de los enemigos más grandes de Israel. Mientras Persia se fortalecía, poco a poco se iba cumpliendo la primera profecía. Dios está usando a Persia como instrumento de su justicia y su plan de redención. Un joven cautivo que vio el futuro fue Daniel. Mientras la profecía se cumplía, un joven judío en la oscuridad de Babilonia fue elegido por Dios para ver lo que ocurriría después. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó Jerusalén, destruyó la ciudad y el templo, y miles de israelitas fueron llevados cautivos. Uno de ellos fue Daniel, un joven que fue tomado y llevado a la corte del rey. Pero a pesar de estar rodeado de lujo y maldad, Daniel se mantuvo fiel, y por su fe, Dios le dio un don especial: la capacidad de ver visiones que revelarían el futuro, no solo en su tiempo, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad. Mientras Babilonia tenía el poder, Daniel vio en sus visiones la llegada de un nuevo reino, un reino que Dios elegiría para el destino de su pueblo. Esta es Persia, el sueño del rey y la profecía secreta. Mientras Daniel servía al rey, Nabucodonosor estaba inquieto por un sueño que veía repetidamente: una enorme estatua hecha de diferentes metales, aterradora y poderosa. No solo quería que le explicaran el sueño, quería saber quién podía decirle el sueño sin que él lo contara. Nadie en Babilonia pudo responder, pero Daniel, enviado de Dios, reveló el sueño al rey. Junto con su significado: tú, oh rey, eres la cabeza de oro, dijo Daniel, pero te reemplazará otro reino, un reino inferior simbolizado por pecho y brazos de plata. La plata simboliza dos poderes unidos, dos brazos en un solo cuerpo, los medos y los persas. No son iguales, al final Persia prevalecerá. Desde el mismo corazón del imperio que destruyó Jerusalén, Daniel declaró que Babilonia caería y sería reemplazada por el reino elegido por Dios, Persia. Ciro el Grande, el rey profetizado, y la profecía pronto se cumplió. Ciro, joven rey de Persia, unificó a los medos y fundó el imperio medo-persa. Poco a poco se fortaleció y llegó el momento en que él atacó el mismo centro del enemigo, Babilonia. No fue una batalla común. Una noche, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, dio un lujoso banquete con 1000 nobles. Durante la fiesta ordenó sacar los vasos sagrados robados del templo de Jerusalén. Allí usaron los utensilios sagrados para brindar por los ídolos, un error imperdonable. En medio del banquete apareció una mano invisible y escribió 4 palabras misteriosas en la pared: Mene, Mene, Tekel o Farsin. El rey palideció de miedo. Nadie entendía el significado, excepto Daniel. Al llegar dijo: Dios contó los días de tu reinado, y este es el fin. Tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y persas. Mientras decía esto, los soldados de Ciro ya entraban en la ciudad en secreto. Secaron el Éufrates y lo usaron para entrar a la ciudad. Las puertas estaban abiertas y no hubo resistencia. Esa noche mataron a Belsasar y Babilonia cayó. El regreso de los judíos. Tras 70 años de cautiverio ocurrió lo inesperado. Un rey pagano, el mismo Ciro, emitió un decreto para que los judíos regresaran a Jerusalén, para reconstruir la ciudad y el templo de Dios. Un rey extranjero trajo la libertad. Y aquí se cumplió la profecía de Isaías, la visión de Daniel y el plan de Dios para su pueblo, todo a través de Persia. Pero el rey Ciro no solo permitió el regreso de los judíos, él mismo financió la reconstrucción del templo. Incluso envió a 2 líderes judíos de regreso a Jerusalén: Zorobabel, del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote. Reconstruyeron el fundamento de la casa de Dios. En toda la historia, solo hubo un imperio extranjero que no destruyó a Israel, sino que lo ayudó: Persia. El oso gigante representa poder, pero el profeta Daniel también tuvo otra visión aún más aterradora. Del mar turbulento surgieron 4 criaturas diferentes. El segundo era un oso enorme, con un costado levantado y 3 costillas en la boca. Una voz del cielo ordenó: levántate y devora tu parte. Este oso representa el imperio que siguió a Babilonia, la unión de Media y Persia. Por eso está inclinado, porque Persia acabará superando a Media.
Los 3 huesos simbolizan sus mayores victorias en la guerra. Lidia, Babilonia y Egipto, 3 naciones que finalmente fueron conquistadas por Persia. Todo esto ocurrió. Tras conquistar Lidia y Babilonia, Persia continuó avanzando. Bajo el liderazgo del hijo de Ciro, Cambises de Cefuán, cruzaron el desierto del Sinaí y atacaron Egipto. Derrotaron al faraón Psamético III en la batalla de Pelucio. Y finalmente cayó la nación que antes había esclavizado a Israel, el carnero. 2 cuernos, un imperio. Pasaron algunos años mientras Daniel estaba de pie en la orilla del río Ulai. Una vez más, recibió una visión muy clara e intensa. Vio un carnero. Tenía 2 cuernos, pero uno era más largo y alto, aunque creció al final. El carnero embestía al oeste, norte y sur. Nadie podía detenerlo. Y una voz dijo: el carnero de 2 cuernos es los reyes de Media y Persia. Persia volvió, ahora como un imperio poderoso e imparable. El cuerno más alto claramente se refiere a Persia como la verdadera dominante de los 2 reinos, 2 pueblos, un imperio, pero solo uno tiene el verdadero poder: Persia, el macho cabrío del oeste. El final se acerca. Mientras la visión continúa, de repente aparece un macho cabrío del oeste tan rápido como el viento. Tenía un gran cuerno en la frente y enseguida embistió al carnero, golpeándolo y derribándolo. Esta es la profecía sobre el próximo imperio, Grecia, liderado por Alejandro Magno, que destruirá rápidamente a Persia. En ese entonces Daniel aún no sabía quién era el macho cabrío, pero tenía clara una cosa: Persia, el imperio más grande de esa época, también tendría su fin. Pero antes de que llegara a su fin, Persia alcanzó primero la cima de su poder. Su dominio se extendía desde la India hasta Etiopía. En tiempos del rey Asuero, el trono del reino más grande se encontraba en la ciudad de Susa, en el corazón de Elam. Ese lugar está en el suroeste de Irán, donde ocurrió una de las historias más sorprendentes de la Biblia. La regente de Dios, una mujer judía en el trono de Persia. Asuero organizó una gran fiesta que duró 6 meses. Luego invitó a toda Susa a un banquete final de 7 días. En medio del vino y la arrogancia, ordenó que mostraran a todos a su reina, Vasti, para presumir su belleza. Pero Vasti se negó, y debido a la vergüenza que sufrió frente a todo el reino, el rey la destituyó. Los consejeros del rey sugirieron una medida inusual: elegir una nueva reina entre todas las doncellas del imperio. Las más bellas serían llevadas al palacio, preparadas 1 año y presentadas al rey. Una de ellas era la reina Esther, una huérfana judía que creció bajo el cuidado de su primo Mardoqueo. Al ser elegida le pusieron el nombre Esther. Nadie en el palacio sabía que ella era judía, pero gracias a su amabilidad y carisma, Esther ganó el favor del rey y la hizo reina de Persia, hija de Israel que llegó al trono más poderoso, pero se acercaba una amenaza. Mientras Esther gobernaba en silencio, Amán actuaba tras el trono, descendientes de los antiguos enemigos de Israel, los amalecitas, y aquí comenzará una historia de traición, fe y un milagro que salvará a toda la nación de Israel desde dentro de Persia. Amán, ahora en la posición más alta bajo el rey, hizo que todo el reino se arrodillara en señal de respeto. Pero hubo uno que se negó: Mardoqueo, el primo de Esther. Por esto Amán se llenó de ira, pero no se conformó con castigar solo a Mardoqueo, y dio un plan para exterminar a todo el pueblo judío. La ira personal se volvió un plan mortal de genocidio. Amán se acercó al rey y, fingiendo preocupación, denunció a un pueblo que, según él, desobedecía las leyes del imperio. Usando mentiras, convenció al rey de aprobar un decreto que ordenaba matar a todos los judíos. El decreto fue sellado con el sello real. En menos de 1 año, todos los judíos de Persia, hombres, mujeres y niños, iban a morir. El miedo se extendió por la comunidad judía. Mardoqueo avisó a Esther. Su única esperanza era ella. Esther tomó una decisión peligrosa. Pero para intervenir, Esther tenía que presentarse ante el rey sin ser invitada. Algo prohibido que podría costarle la vida. Si alguien se presentaba sin ser llamado y el rey no extendía su cetro, moría. Esther dudó,
pero decidió arriesgar su vida. Ella entró a la sala del trono y con la ayuda de Dios, el rey la miró y le extendió el cetro de oro. Pero Esther no expresó de inmediato lo que sentía. Sabía que el momento adecuado era la clave, así que invitó al rey y a Amán a un banquete, y después los invitó de nuevo a un segundo banquete. En medio del segundo banquete reveló la verdad. Esther dijo: si solo nos vendieran como esclavos, callaría, pero hay un decreto que destruirá a nuestra raza. Mi pueblo y yo estamos destinados a morir. El rey se levantó furioso. ¿Quién se atreverían a hacer esto? Esther señaló al que estaba justo a su lado. Este hombre, Amán. Amán, temblando de miedo, suplicó de rodillas, pero era tarde. Lo colgaron en la horca que él mandó hacer para Mardoqueo. Pero aunque Amán ya no estaba, la orden original seguía vigente, porque en Persia no se podía revocar una ley firmada por el rey. Así que Esther y Mardoqueo se acercaron de nuevo y propusieron una nueva orden. Esta vez el rey firmó la nueva ley. Los judíos tenían el derecho de defenderse. Llegó el día que antes se había fijado para su destrucción. Ese día, en vez de muerte, fue de victoria. No notaron que el imperio extranjero fue refugio, trono y escudo del pueblo de Dios. Desde Susa hasta Belén, el secreto de los magos. Después del milagro en Susa, Persia parece haber ido desapareciendo poco a poco de la escena bíblica. Pasaron los siglos. Reinaron nuevos imperios. Roma se convirtió en el centro del mundo. Pero el silencio de Persia no significa que haya desaparecido. En el plan de Dios, pasaron cientos de años. En una noche tranquila de paz apareció una estrella. En el libro de Mateo se menciona una escena que muchos conocen pero pocos comprenden. Unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Quiénes son estos sabios? ¿Y por qué viajaron tan lejos solo por una estrella? La palabra original utilizada es magoi, del griego. Se refiere a expertos astrónomos y sacerdotes del Oriente, sabios de alto rango en Persia. Aunque la Biblia no especifica su lugar de origen, hay evidencias de que provenían del antiguo imperio medo-persa, actual Irán. Los magos eran un grupo religioso persa expertos en estrellas, escrituras antiguas y profecías. Es muy probable que hayan leído los escritos de Daniel, el mismo Daniel que alguna vez vivió en la corte de Babilonia y Persia. Daniel también profetizó la llegada del Mesías en el capítulo 9 de Daniel, usando el número exacto de semanas desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Salvador. Al ver la estrella, los magos supieron que la profecía se cumplió. 3 regalos, una gran declaración. Salieron de casa y cruzaron el desierto. Y finalmente llegaron a Belén llevando 3 regalos. Oro, como reconocimiento de su realeza. Incienso, como respeto a su divinidad. Mirra, como símbolo de su futuro sacrificio y muerte. Mientras los sacerdotes callaban y Herodes planeaba matar al niño, los sabios del Oriente fueron los primeros en arrodillarse ante el verdadero rey. Esto no es un accidente, es una profecía cumplida. Persia, que una vez fue usada por Dios para liberar a su pueblo, ahora es la primera nación extranjera en reconocer al Salvador. Desde Noé en el Génesis hasta el nacimiento de Cristo en Belén, Persia siempre formó parte del plan de Dios. Y según el profeta Ezequiel, la historia de Persia o Irán aún no ha terminado. En la siguiente parte hablaremos sobre el papel de Irán en los últimos días del mundo en la guerra de Gog y Magog, y cómo esta nación que una vez fue utilizada como salvadora volverá a aparecer como parte de la última batalla. Una de las visiones más aterradoras del Antiguo Testamento se encuentra en Ezequiel 38, la guerra de Gog y Magog. Según la profecía, en los últimos días una coalición de naciones atacará a Israel, el pueblo restaurado por Dios. Así dice Dios: hijo de hombre, enfréntate a Gog de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y proclama mi palabra contra él. Lo sorprendente es que uno de los primeros países en la alianza es Persia, actualmente Irán. Es una gran ironía que el país que una vez ayudó a reconstruir el templo de Dios, ahora será aliado de los enemigos de su pueblo. ¿Quién integra la alianza de la oscuridad? Gog, un poderoso líder del norte,
comúnmente vinculado por estudiosos con Rusia o Eurasia. Kush, antes parte de Nubia y ahora en Sudán. Put, en el norte de África, posiblemente Libia. Gomer y Togarma están cerca de Turquía y el Cáucaso. Trabajarán juntos para formar un ejército global y atacarán como una tormenta, una nube que cubrirá toda la tierra, pero según las escrituras no tendrán éxito. Su ataque provocará la ira de Dios mismo. Él actuará directamente. Habrá un terremoto, fuego del cielo y confusión en su ejército. En el caos, Dios mostrará su grandeza. Él dijo: mostraré mi grandeza y santidad ante muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. Desalvadora a condenada, Persia, que una vez fue usada por Dios para liberar a Israel, ahora será parte de la última guerra contra él. Pero esto no significa que Dios haya abandonado a Persia. La historia de Persia, como la de la humanidad, es un arco completo: creación, redención, caída y posible restauración. La profecía olvidada de Elam, después de la guerra de Gog y Magog, en Ezequiel 38 y 39, la Biblia describe una escena intensa: cadáveres en el campo, armas que serán quemadas durante 7 años y un nombre, Gog, que estará para siempre ligado al juicio de Dios. Y si Persia es parte de esta alianza, tampoco escapará al castigo. Pero aquí es donde entra una profecía casi olvidada de Jeremías. Dios dice sobre Elam: romperé su arco, su fuerza, pero en los últimos días restauraré a los cautivos de Elam. Una profecía con dos caras: primero el juicio y luego una promesa de restauración. Aún hay esperanza para Irán, aunque forme parte de la última alianza contra Israel y experimente el fuego del cielo. La historia de Irán no está cerrada, porque aún en el juicio, Dios no cierra la puerta a la misericordia. En los últimos días, según la Biblia, todas las naciones que queden después de la guerra subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos. Y tal vez una de esas naciones sea Elam, Persia, Irán, una imagen de la raza humana desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Persia siempre ha estado ahí, una encrucijada en la historia de Dios y la humanidad. En el Génesis, Elam y Madai descendieron de Noé. En tiempos de Abraham, Elam atacó Sodoma. Tras la caída de Babilonia, Dios usó a Persia como redentor. Durante la construcción del templo, un rey persa dio los fondos. En el nacimiento del Mesías, sabios de Persia lo reconocieron primero. Pero al final de los tiempos, Persia volverá a aparecer, ahora como parte de la guerra. Pero aún así, el libro sigue abierto. La última página aún no se ha escrito. Una última pregunta para ti. Después de escuchar todo, ¿crees que Irán hoy ya está cumpliendo su papel en la profecía? En estos tiempos en que las antiguas profecías se cumplen en silencio pero de manera continua, ¿en qué parte de la historia crees que estamos? ¿Ves las señales en las noticias de hoy? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios abajo. Y si quieres que sigamos explorando las conexiones del presente con las profecías bíblicas, por favor dale like y comparte este video. Así sabremos que quieres más contenido como este. Si quieres profundizar, haz clic en el video en pantalla. Las 7 señales de Daniel para reconocer al anticristo. Porque en estos tiempos de engaño, la verdadera comprensión es nuestra arma más poderosa. Que Dios te bendiga.